¿Te suena esta imagen? Esos tallos finos y pálidos, que se estiran desesperadamente hacia la ventana y que, francamente, da vergüenza llamarlos plantones o plántulas. Y eso que hiciste todo al pie de la letra. ¿Qué pasaría si te dijera que el 90% del éxito no depende de lámparas caras ni fertilizantes sofisticados, sino de una sola acción súper simple en las primeras horas de vida de la plántula? Hoy voy a compartir mi método principal, comprobado durante años, que te garantiza que tus plántulas siempre serán robustas, gruesas y achaparradas. Aquí no hay magia, solo agrotecnia y pura fisiología vegetal. Quédate hasta el final del video y te prometo que olvidarás para siempre el problema de los tallos espigados. Cada año conseguirás una cosecha que será la envidia de todos tus vecinos. Por cierto, déjame un comentario ahora mismo. ¿Qué cultivo es el que más se te espiga? ¿Tomates? ¿Pimientos? Veamos quién es aquí el principal escalador. Pero antes de pasar a los pasos concretos, echemos un vistazo rápido a la mente de la planta. ¿Por qué se estira? Este proceso tiene un nombre científico: etiolación. En la naturaleza, si una semilla germina a la sombra, su misión principal es alcanzar el sol lo antes posible, o morirá. Por eso, el brote dedica toda su energía a alargar el tallo, olvidándose de desarrollar raíces y hojas. El problema es que en casa, nosotros mismos creamos estas condiciones. Un radiador caliente bajo la ventana, días de poca luz. Todo esto es una señal para la planta. ¡Alarma! Estamos a la sombra. Necesitamos crecer hacia arriba de inmediato. Nuestro objetivo es sencillo: engañar a ese programa ancestral. Debemos crearle a la plántula, desde el principio, las condiciones para que piense que tiene sol de sobra y que no hay necesidad de apurarse. En lugar de estirarse, la planta concentrará toda su energía en formar un sistema radicular fuerte y un tallo grueso y robusto. Olvídate de crearle un resort a tus plántulas. Lo que necesitamos es un camino de crianza espartana e inteligente. Bien, todo empieza con el sustrato. Y justo aquí es donde se esconde el primer error más común. Mucha gente coge la tierra más nutritiva del huerto, o compra esa tierra negra, súper rica, pensando que le están haciendo un favor a la plántula. En realidad, es un flaco favor. Al principio, la semilla no necesita demasiados nutrientes. La propia semilla ya trae consigo todo el alimento que requiere para arrancar. El exceso de nutrientes en el suelo, especialmente de nitrógeno, provoca un crecimiento rápido de la masa verde, es decir, de ese tallo fino y espigado que no queremos. Eso no nos sirve. El sustrato ideal para las plántulas debe ser, ante todo, ligero, suelto y altamente poroso. Las raíces necesitan oxígeno para desarrollarse. La base puede ser turba rubia neutralizada. A ella le añadimos obligatoriamente agentes aireadores, como la perlita agrícola o la vermiculita. Estos no solo hacen el sustrato más ligero, sino que también absorben el exceso de humedad, y luego se lo devuelven a las raíces, protegiéndolas tanto del exceso de riego como de la sequía. La proporción es más o menos esta: 3 partes de turba por 1 parte de agente aireador. Ni se te ocurra usar estiércol o compost en esta etapa. El sustrato debe ser pobre. Esto obligará a la planta a buscar activamente el alimento y a desarrollar raíces potentes, en lugar de ese tallo inútil y larguirucho. El siguiente paso es preparar las semillas. Claro, podríamos simplemente tirarlas a la tierra, pero si queremos resultados de 100% y brotes vigorosos, vale la pena invertir un poco de tiempo. Lo primero es la calibración. Disuelva 1 cucharadita de sal en un vaso de agua y vierta las semillas dentro. Después de 10 a 15 minutos, todas las semillas de buen peso y calidad se irán al fondo, mientras que las vacías o débiles flotarán en la superficie. Deséchelas sin dudar, no servirán de nada. Segundo, la desinfección. La superficie de las semillas puede albergar patógenos fúngicos,
listos para devorar sus plántulas tan pronto como germinen. Dejar las semillas en remojo con permanganato de potasio es cosa del pasado. Hay métodos más modernos y seguros, como por ejemplo la clorexidina de uso farmacéutico. Simplemente sumerja las semillas durante 20 o 30 minutos y listo. El peróxido de hidrógeno al 3% también funciona de maravilla. Pero, ojo, tenga cuidado con los populares estimuladores de crecimiento. Si sus semillas son frescas y de buena calidad, no necesitan ningún estimulante. De hecho, puede tener el efecto contrario, haciendo que el brote gaste sus reservas internas demasiado rápido. Los estimulantes solo se justifican si tiene semillas viejas, almacenadas por mucho tiempo, o si no está seguro de su viabilidad. Ahora, centrémonos en los recipientes. Parece algo menor, una nimiedad, pero de ello depende directamente la salud del sistema radicular. El error más común es sembrar en macetas o contenedores demasiado grandes. Cuando hay un exceso de tierra, la pequeña raíz no es capaz de absorber toda esa humedad. El sustrato se encharca, el acceso de oxígeno a las raíces se interrumpe, y éstas empiezan a pudrirse. El volumen ideal para empezar es de 100 a 200 mililitros. Pueden ser vasos de plástico comunes, bandejas de alvéolos especiales o macetas de turba. Yo, personalmente, prefiero los vasos transparentes. En ellos se puede ver perfectamente cómo se desarrollan las raíces y si la tierra está seca en el fondo. Una condición imprescindible para cualquier recipiente es que tenga agujeros de drenaje. Si no los tiene, hazlos tú mismo con un clavo caliente o un punzón. El agua estancada en las raíces es el camino garantizado hacia el llamado mal de tallo, o pierna negra, y a la muerte de toda la plántula. No seas perezoso, asegúrate de que el exceso de humedad tenga salida. Esto es más importante que la marca del sustrato o la variedad de la semilla. Recuerda, unas raíces sanas son la base de todo, y crearles las condiciones adecuadas es nuestra tarea primordial. La profundidad de siembra es otro parámetro crucial. Aquí aplicamos la regla de oro del jardinero. La profundidad de enterramiento debe ser 3 veces el diámetro de la semilla. Para semillas diminutas, como la petunia o la lobelia, hablamos de apenas 1 o 2 milímetros. A estas a menudo ni siquiera se les añade tierra. Simplemente se esparcen por la superficie y se presionan suavemente. Para semillas un poco más grandes, como las de tomate o pimiento, la profundidad será de alrededor de 1 centímetro. Y para las más grandes, como los pepinos o los calabacines, estamos hablando de 1,5 cm a 2 centímetros. ¿Y qué pasa si no respetamos esta regla? Si siembras muy superficialmente, la semilla corre el riesgo de resecarse y nunca germinar. O bien, el brote no logra sujetarse bien al suelo o no consigue quitarse esa cáscara protectora, lo que a veces llamamos el casco. Sí, por el contrario, siembras muy profundo. El brote simplemente no tendrá la fuerza suficiente para abrirse paso hacia la superficie. Gastará toda su reserva de nutrientes en el esfuerzo, y cuando finalmente nazca, estará débil, delgado y pálido. Ya estará propenso a espigarse. Por lo tanto, no se apresure. Revise cuidadosamente el tamaño de la semilla y plántela a la profundidad correcta y medida. Esta simple acción le ahorrará muchos dolores de cabeza en el futuro. Una vez que hemos sembrado las semillas a la profundidad correcta, nuestra misión es crearles las condiciones ideales para que germinen. Y es justo en esta etapa donde les preparamos ese spa o resort del que les había hablado. Las semillas, para despertar, solo necesitan 2 cosas: calor y humedad constante. Para lograr esto, cubrimos nuestros contenedores de siembra con una tapa transparente, papel film, o plástico de cocina, o simplemente los metemos en una bolsa de plástico. Así creamos el famoso efecto mini invernadero. La humedad dentro estará cerca del 100%, y eso evitará que la superficie del sustrato se reseque. Ahora, lo más importante,
La temperatura. La temperatura ideal para que la mayoría de los cultivos germinen es de 25 a 28 grados Celsius. Podemos colocar los contenedores cerca del radiador o la calefacción, pero nunca encima de él, para evitar que las semillas se cuezan. Es fundamental abrir el mini invernadero regularmente, una vez al día, durante unos 5 a 10 minutos para ventilar y así evitar la formación de mojo. En esta fase, las semillas no necesitan luz. Absolutamente nada. Pueden estar incluso en un armario oscuro. Lo primordial es el calor. Y es aquí donde llegamos al punto crucial, al momento de inflexión, donde la mayoría de las personas comete un error fatal. Presta mucha atención porque vamos a revelar el secreto más importante de este video. El momento que distingue una plántula robusta de un brote débil y raquítico. Es lo que debes hacer en las primeras horas después de que las semillas hayan germinado. Revisamos nuestras bandejas a diario. Y en cuanto vemos, no el brote completo, sino esos primeros arcos que apenas se asoman de la tierra, debemos actuar de inmediato. En ese instante, cambiamos las condiciones de cultivo de forma drástica y radical. Se acabaron las vacaciones para ellas. Lo primero, retirar inmediatamente el plástico o la tapa. Lo segundo, trasladar el contenedor al lugar más luminoso posible. Y lo tercero, lo más crucial, debemos bajar la temperatura de forma abrupta. La temperatura diurna debe rondar los 16 a 18 grados, y la nocturna, aún más baja, alrededor de 14 a 15 grados. Para el brote, esto es un shock. Acababa de estar en un paraíso cálido y húmedo, y de repente se encuentra con frío y luz intensa. Este estrés cambia por completo su programa de desarrollo. La señal de hay que estirarse urgentemente hacia arriba se cancela. En su lugar, se activa el programa de hay que anclarse y sobrevivir. La planta detiene el crecimiento de la parte aérea y enfoca toda su energía en desarrollar el sistema radicular. Es precisamente en estos primeros 3 a 5 días donde se sientan las bases de una plántula fuerte y compacta. Centrémonos ahora en el tema de la luz. Justo después de que las plántulas han asomado, la luz se convierte en el factor clave, el número 1. La luz natural de la ventana, especialmente si estás sembrando en febrero o marzo, es totalmente insuficiente. Por lo tanto, sin iluminación adicional, es prácticamente imposible cultivar plántulas de calidad. Durante los primeros 3 o 4 días tras la germinación, recomiendo organizar una iluminación ininterrumpida, 24 horas al día. Esto actúa como un factor de estrés positivo que evita que la plántula se relaje y se estire excesivamente. Después, puedes pasar a un régimen de 14 a 16 horas diarias. ¿Qué tipo de lámparas debemos usar? Olvídate de las lámparas incandescentes comunes. Calientan más de lo que iluminan, lo que solo provoca que la planta se estire y se debilite. La mejor elección hoy en día son las lámparas LED, de espectro completo o fitolámparas. Estas ofrecen la proporción adecuada de colores azul y rojo, que son esenciales para el desarrollo de la planta. El espectro azul es el responsable del desarrollo de la raíz y del engrosamiento del tallo, mientras que el rojo promueve la fotosíntesis y el crecimiento de las hojas. La lámpara debe colocarse estrictamente justo encima de las plántulas, a una altura de 15 a 20 centímetros. No la coloques de lado ni en ángulo, sino siempre desde arriba. De lo contrario, la plántula se estirará inevitablemente en dirección a la fuente de luz. Ya hemos mencionado que hay que bajar la temperatura general, pero hay otro truco esencial: generar una diferencia significativa entre la temperatura diurna y la nocturna. En la naturaleza, las noches son siempre más frescas que los días, y las plantas están adaptadas genéticamente a este fenómeno. Por la noche, en la oscuridad, la fotosíntesis se ralentiza, pero la respiración celular continúa, consumiendo los nutrientes y azúcares acumulados durante el día. Si la temperatura nocturna es igual de alta que la diurna,
La planta respira de forma demasiado intensa, debido al sobrecalentamiento, y quema la mayor parte de los azúcares que produjo con la luz. Como resultado, no queda suficiente energía para construir células fuertes, y el tallo crece demasiado espigado y endeble. Sin embargo, si logramos reducir la temperatura nocturna a 12 o 14 grados, los procesos de respiración se ralentizan drásticamente. La planta gasta menos energía y una mayor cantidad de nutrientes se destina a reservas y a la construcción de un tallo robusto y fuerte. ¿Cómo conseguir esto en un entorno doméstico? Podemos abrir un poco la ventana por la noche, aislar el alféizar del aire caliente de la habitación usando un film o una lámina, o simplemente mover los semilleros a un balcón acristalado, siempre que éste mantenga la temperatura adecuada. Una diferencia de 4 a 6 grados entre el día y la noche puede obrar milagros. Pasemos ahora al riego. Este es el segundo error más común que arruina nuestros plantones, solo superado por la temperatura inadecuada. La regla de oro es: siempre es mejor regar de menos que de más. Las raíces de una plántula joven son todavía muy delicadas y necesitan mucho oxígeno. Si el sustrato está siempre empapado, como un lodazal, el agua desplaza el oxígeno, y las raíces empiezan a asfixiarse y a pudrirse. Esto crea las condiciones perfectas para la aparición del mal del tallo, una enfermedad fúngica que fulmina el tallo de la planta, justo en la base. ¿Cómo regar correctamente? Primero, espera a que la capa superficial del sustrato se seque a una profundidad de aproximadamente 1 centímetro. Esto lo puedes comprobar fácilmente usando un dedo. Segundo, no riegues directamente sobre el tallo. Hazlo por el borde de la maceta. Esto obligará a las raíces a extenderse hacia los lados en busca de humedad, lo que estimula un crecimiento más fuerte. Tercero, utiliza muy poca agua. Para un vasito de unos 100 gramos, 1 o 2 cucharadas soperas son suficientes. Es mejor regar con más frecuencia, pero en pequeñas cantidades. La herramienta más práctica para regar estos pequeños plantones es una jeringa grande o una pipeta, sin aguja, claro. Esto te permite dosificar el agua con precisión y dirigir el chorro justo donde lo necesitas, sin erosionar ni desplazar el sustrato. La calidad del agua de riego también es fundamental. Nunca riegues tus plantones con agua fría, recién sacada del grifo. Para esas delicadas raíces jóvenes, esto es como darles una ducha helada, un estrés enorme. La planta sufrirá un shock térmico, lo que puede paralizar su crecimiento durante varios días. El agua debe estar reposada y, como mínimo, a temperatura ambiente. De hecho, si está un par de grados más tibia, mucho mejor. Simplemente llena una botella o regadera con agua y déjala reposar durante 24 horas junto a los semilleros. Así permitimos que el cloro se evapore y que la temperatura se iguale a la del ambiente. Hay jardineros que prefieren usar agua de lluvia o nieve derretida, ya que la consideran más viva. Esto tiene su lógica, puesto que es un agua mucho más blanda. Sin embargo, en entornos urbanos, recolectar esta agua no siempre es seguro debido a los contaminantes presentes en la atmósfera. Por eso, una buena agua del grifo, siempre y cuando esté reposada, sigue siendo la opción más sencilla y fiable. Lo importante es grabarse esto: 0 prisas y 0 agua fría. Cuidar las raíces es la mejor inversión para asegurar una buena cosecha. El agua templada les permite absorber mejor los nutrientes y favorece un desarrollo mucho más rápido. Incluso si regamos correctamente, siempre existe el riesgo de que aparezca el temido mal del talluelo o pierna negra. Este hongo tan traicionero vive latente en el sustrato, esperando el momento oportuno. En cuanto se dan las condiciones ideales, exceso de humedad y falta de ventilación, ataca inmediatamente a los plantones más débiles. Por eso, la prevención es fundamental. En primer lugar, y como ya hemos mencionado, eviten el exceso de riego. En segundo lugar,
Aseguren una buena ventilación. No coloquen los recipientes de los semilleros demasiado juntos. El aire debe circular libremente entre ellos. De vez en cuando, permitan que circule una ligera corriente de aire, pero sin exagerar, para no enfriar o estresar a las plantas. Una excelente técnica preventiva es el acolchado, mulching, de la superficie del sustrato. Después de regar, cubran la tierra con una fina capa, de 2 a 3 milímetros, de arena de río esterilizada en el horno o vermiculita. Estos materiales se secan rápidamente y evitan que la humedad se estanque en el cuello de la raíz, que es el punto más vulnerable. Además, crean un entorno desfavorable para el desarrollo del hongo. Si, a pesar de todo, notan que uno de los plantones empieza a marchitarse y su tallo se oscurece y se adelgaza en la base, retírenlo inmediatamente junto con todo el cepellón de tierra. Luego, cubran el hueco con ceniza o carbón machacado. Esto ayudará a detener la propagación de la enfermedad. Y ahora hablemos de una pequeña magia, que en realidad es pura ciencia. ¿Sabías que a tus plántulas tienes que acariciarlas? Sí, has oído bien. Todos los días, varias veces al día, desliza suavemente tu mano por la parte superior de las plantas, meciéndolas un poquito. ¿Y esto para qué sirve? En la naturaleza, las plantas son movidas constantemente por el viento. Como respuesta a esta acción mecánica, el tallo produce sustancias especiales que lo hacen más grueso y resistente. Es como si la planta se preparara para enfrentarse a los elementos. Este fenómeno se llama tigmotropismo. En casa, donde hay calma total en el alféizar, nuestros semilleros carecen de este estímulo natural. Por eso, debemos imitar el viento con nuestras propias manos. Solo 1 o 2 minutos de esta gimnasia al día, y notarás que los tallos se vuelven visiblemente más gruesos y fuertes. Además de acariciarlas, puedes usar un pequeño ventilador, dirigiéndolo a las plántulas durante 10 o 15 minutos, varias veces al día. Esta brisa ligera no solo reforzará los tallos, sino que también mejorará la circulación del aire, lo cual es una excelente medida preventiva contra las enfermedades fúngicas. Así que no temas molestar a tus plántulas. Un poco de estrés ligero solo les traerá beneficios. Si estás cultivando tus semilleros en el alféizar de la ventana, incluso si usas iluminación de apoyo, hay un paso crucial que jamás debes omitir. Las plantas siempre se dirigen hacia la fuente principal de luz. En nuestro caso, esa fuente es la ventana. Si dejas la bandeja de semillero siempre en la misma posición, todas las plántulas crecerán torcidas, inclinándose excesivamente hacia un lado. Esto no es solo un problema estético, sino también perjudicial para la planta. El tallo se curva. El vegetal gasta energía extra intentando enderezarse y su desarrollo general se vuelve desigual. La solución es increíblemente sencilla. Debes girar el contenedor de plántulas 180 grados de forma regular, idealmente todos los días. Hoy miran hacia la calle, mañana miran hacia dentro de la habitación. Esta simple manipulación obligará a las plantas a cambiar constantemente su dirección de crecimiento y, como resultado, formarán un tallo recto y vertical. Es otro elemento de gimnasia que fuerza a la planta a trabajar y a volverse más robusta. Puede parecer un detalle insignificante, pero el éxito general se construye precisamente a partir de estos pequeños gestos. Acostúmbrate a girar los semilleros cada mañana cuando vayas a revisarlos. Se convertirá en un hábito que solo te llevará unos segundos, y el resultado final será muy notorio. El momento del primer abonado es crucial. Los jardineros novatos suelen apresurarse a darle de comer a sus plántulas, creyendo erróneamente que cuanto antes empiecen, mejor. Pero esto es un error grave. Como ya sabemos, la semilla contiene una reserva inicial de nutrientes. Y si usamos un sustrato de calidad, este tendrá comida suficiente para las primeras 2 o 3 semanas de vida. Si fertilizamos demasiado pronto, sobre todo con abonos nitrogenados,
El resultado será el mismo que si usamos un sustrato demasiado rico. Un crecimiento acelerado de masa verde débil, lo que provoca que la planta se estire y se ahile. Entonces, ¿cuándo es el momento ideal para empezar a abonar? No te fijes en el calendario, sino en la apariencia de tus plantas. La señal para el primer abonado es clara, la aparición de 2 o 3 hojas verdaderas. Ojo, no las confundas con los cotiledones, que son las primeras que salen. En este punto, la plántula ya está lo suficientemente fuerte y ha agotado sus reservas internas. ¿Y qué debemos usar? En esta fase inicial, el nitrógeno no es nuestro objetivo. Lo que necesitamos es fósforo y potasio. El fósforo es fundamental para el desarrollo de un sistema radicular fuerte, mientras que el potasio se encarga de la inmunidad general y de fortalecer las paredes celulares. Lo ideal es utilizar fertilizantes complejos específicos para plántulas, que tengan un contenido mínimo de nitrógeno y una concentración elevada de fósforo y potasio. Muy importante, utiliza solo la mitad de la dosis recomendada por el fabricante. Siempre es mejor quedarse corto que quemar las delicadas raíces. El repicado, que consiste en trasplantar las plántulas a macetas individuales más grandes, es un procedimiento obligatorio para la mayoría de los cultivos. Es esencial para garantizar que cada planta tenga suficiente espacio para desarrollar sus raíces y su follaje. ¿Cuándo debemos hacerlo? De nuevo, la clave está en observar la planta. El momento óptimo para el repicado es cuando la plántula desarrolla 2 o 3 hojas verdaderas. En esta etapa, el sistema radicular ya está lo suficientemente fuerte para soportar el trasplante, pero aún no se ha enredado demasiado con las raíces de sus vecinas. No hay que demorar el repicado. Cuando están apretadas, las plantas empiezan a competir por la luz y los nutrientes, lo que inevitablemente provoca que se estiren o se ahilen. ¿Cómo hacemos el repicado correctamente? 1 o 2 horas antes del procedimiento, riega muy bien las bandejas de semilleros para que el cepellón no se desmorone al sacarlas. Saca cada plántula con cuidado, intentando dañar las raíces lo mínimo posible. Existe el mito de que hay que pellizcar la raíz principal para estimular el crecimiento de las raíces laterales. Esto puede ser aceptable para los tomates, pero jamás lo hagas con pimientos y berenjenas, ya que toleran muy mal cualquier traumatismo en las raíces. Después de trasplantarla a su nueva maceta, aprieta suavemente la tierra alrededor del tallo y riega. El repicado siempre es un shock para la planta, pero es un estrés beneficioso. Después de la intervención, la planta se detiene en su crecimiento durante unos días, pero luego retoma el desarrollo con una fuerza renovada. Incluso después del trasplante inicial, o repicado, es crucial asegurarnos de que nuestras plántulas tengan espacio suficiente. A medida que crecen, las hojas de las plantas vecinas empiezan a tocarse y a proyectar sombra unas sobre otras. Esto, de nuevo, envía una señal de alerta a la planta. Competencia. Necesito estirarme urgentemente hacia la luz. Para evitar este efecto, simplemente separa y distribuye las macetas de tus semilleros, dejando más espacio entre ellas. Sí, esto requerirá más sitio en tu alféizar o estantería, pero el resultado final merecerá la pena. Cada planta individual debe recibir luz suficiente por todos sus lados, y las hojas nunca deben superponerse o tocarse. Si notas que el cultivo vuelve a densificarse, simplemente vuelve a separar los vasos o contenedores. Esta técnica sencilla ayuda a ralentizar notablemente el crecimiento vertical y, a su vez, estimula el desarrollo de los brotes laterales. Recuerda que cada planta necesita su propio espacio personal. Los cultivos densos no solo implican una lucha constante por la luz, sino también una mala ventilación, lo que se traduce en un mayor riesgo de enfermedades fúngicas. Es mucho mejor tener 10 plántulas robustas y compactas que 20 débiles y espigadas. No seas tacaño con el espacio. Dale libertad a tu semillero, y éste te recompensará con un crecimiento vigoroso y una cosecha abundante. Incluso si hacemos todo bien,
A veces las plántulas terminan espigándose, sobre todo si pasamos por un periodo largo de clima nublado y persistente. En estas situaciones, podemos recurrir a ciertos productos especiales, los retardantes de crecimiento. El más famoso de ellos es el Athlet. ¿Y cómo funciona? Ojo, no es un fertilizante ni un simple estimulador. Es un inhibidor que actúa bloqueando temporalmente la hormona que regula el crecimiento del tallo en longitud. Gracias a esto, la energía de la planta se redirige a engrosar el tallo, a la aparición de brotes laterales y, fundamentalmente, a potenciar el desarrollo radicular. El resultado son plántulas compactas, robustas y de un color verde intenso. Pero, atención, hay que ser cautelosos al usar estos productos. Primero, la regla de oro es seguir estrictamente las instrucciones. Una sobredosis podría paralizar seriamente el desarrollo. Segundo, resérvalo solo para casos extremos, cuando ningún otro método funcione. Piensa en esto como una especie de poda química. Siempre será mejor asegurar las condiciones óptimas desde el principio que corregir después con químicos. Aún así, es fundamental conocer esta herramienta. Para algunas variedades, como las petunias, que son especialmente propensas a espigarse, el Athlet puede ser la solución perfecta para conseguir un arbusto bonito y sumamente frondoso. Cuando las plántulas ya están grandes y fuertes, y solo quedan 2 o 3 semanas antes de trasplantarlas al exterior, empezamos con la fase crucial, la aclimatación o el endurecimiento. Nuestras plantas, que han crecido en condiciones estables y controladas dentro de casa, no están en absoluto preparadas para los caprichos del clima exterior. El sol directo, el viento y los fuertes cambios de temperatura entre el día y la noche pueden representar un choque letal para ellas. Para evitar esto, es fundamental acostumbrarlas a la vida al aire libre de manera gradual. Hay que empezar con poco tiempo. En un día cálido y sin viento, saque las plántulas al balcón o al jardín durante 15 o 20 minutos, asegurándose de colocarlas en un lugar con sombra. Al día siguiente, aumente el tiempo a 40 minutos. Luego, vaya acostumbrando las plantas al sol directo muy poco a poco, empezando con las horas de la mañana o el atardecer, cuando el sol no es tan abrasador. Cada día incremente el tiempo de permanencia al exterior. Después de una semana o semana y media, ya podrá dejar las plántulas fuera durante todo el día, y unos días antes del trasplante final, también durante toda la noche, siempre y cuando no haya riesgo de heladas. Las plántulas bien aclimatadas suelen tener un tallo y hojas de un color más oscuro, incluso con tonalidades moradas o violáceas. Estas plantas soportarán el trasplante sin problemas, no se quemarán con el sol y comenzarán a crecer de inmediato. Hay otro factor que solemos pasar por alto, la humedad ambiental. En nuestros hogares, sobre todo cuando la calefacción está encendida, el aire se vuelve extremadamente seco. El aire caliente y seco que emana de los radiadores sube, recorre el alféizar y deshidrata drásticamente a las plantas. Para compensar la pérdida de humedad, la planta empieza a evaporar agua a través de sus hojas de forma aún más activa. Esto provoca la pérdida de turgencia, marchitez y un estrés general. Además, el aire seco es el entorno ideal para la proliferación de plagas como el temido ácaro rojo o araña roja. ¿Qué podemos hacer? La solución más sencilla es pulverizar las plántulas regularmente con agua tibia. Es mejor hacerlo por la mañana para que las hojas tengan tiempo de secarse completamente antes de que caiga la noche. Otra opción es colocar recipientes con agua cerca de las plántulas. El agua se evaporará y aumentará la humedad. Un método muy efectivo es cubrir el radiador que está debajo del alféizar con una toalla húmeda. Esto, al mismo tiempo, bajará la temperatura y aumentará la humedad ambiental. Un ambiente saludable alrededor de las plantas es tan importante como lo que ocurre dentro de la maceta. Controlar la humedad es otro pequeño pero crucial paso hacia nuestro gran objetivo. Y este es el 20º y último consejo.
pero probablemente el más crucial de todos para el futuro. Empieza un diario de jardinería. Puede ser un cuaderno normal o simplemente las notas de tu teléfono. Anota absolutamente todo. ¿Cuándo sembraste? ¿Qué variedad utilizaste? ¿Qué tipo de sustrato empleaste? ¿Cuándo brotaron las semillas? ¿Cuándo hiciste el repique? ¿Y con qué fertilizaste? Registra tus éxitos y, lo que es aún más importante, tus errores. ¿Se te ahiló este año el plantón de pimientos? Anótalo y analiza qué hiciste mal. ¿Quizás sembraste demasiado pronto? ¿O la temperatura era excesivamente alta? El próximo año sabrás cómo evitar ese error. La memoria es frágil, pero tus notas siempre te acompañarán. En pocos años, tendrás tu propia enciclopedia de conocimiento inestimable, basada totalmente en tu experiencia personal. Sabrás exactamente qué variedades prosperan mejor en tus condiciones específicas, qué métodos funcionan y cuáles no. Esto transformará el caótico proceso de cultivar tus plántulas en un sistema lógico, coherente y controlable. El análisis y la corrección de errores son la clave para un éxito estable y la garantía de que, año tras año, tus plántulas serán cada vez mejores. En resumen, hagamos un balance. El secreto para tener plántulas fuertes no es una píldora mágica, sino un enfoque integral. Empezamos con el sustrato adecuado, pobre en nutrientes, preparamos las semillas y, lo más importante, dimos a nuestros plantones condiciones espartanas inmediatamente después de que brotaron. Mucha luz y temperaturas frescas. Aprendimos a regar de la manera correcta, a no apresurarnos con la fertilización e incluso a acariciar nuestras plántulas para estimular su crecimiento a lo ancho, no a lo alto. Cada uno de estos 20 pasos es un ladrillo en los cimientos de tu futura cosecha abundante. El mayor cambio de mentalidad que debe ocurrir es dejar de compadecer a las plántulas. No hay que darles condiciones de vacaciones. Un ligero estrés, como el frío, el riego moderado e incluso una leve manipulación física, obliga a la planta a movilizar todas sus fuerzas, a desarrollar un potente sistema radicular y un tallo grueso para sobrevivir. Así es como obtenemos no una princesa mimada, sino un ejemplar robusto, listo para cualquier desafío a la intemperie. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que estos consejos les hayan sido útiles. Si es así, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Al hacer clic en la campanita, serán los primeros en enterarse de los nuevos videos. Y ahora, la pregunta clave. ¿Cuál de estos 20 consejos fue un verdadero descubrimiento? O quizás tienen algún truco secreto para cultivar plántulas robustas que quieran compartir. Asegúrense de escribirlo en los comentarios. Intercambiemos experiencias.